Bienvenida, bienvenido a una nueva edición de Lorem Ipsum, tu podcast. Espero que se convierta en habitual sobre marketing, persuasión y ventas, sobre todo en entornos B2B. Nos gusta también el B2C, pero me gusta más el B2B por cosas que vamos a ver a continuación. Qué mejor manera que empezar esta nueva andadura con un tocayo mío, Pablo Nebreda, director de marketing de Factum. Oye, Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días, gracias por invitarme. Espero mucho de esta conversación porque dos Pablos hablando de marketing son muchos Pablos y muchas cosas que pueden salir. Cuéntame, porque estábamos hablando entre bambalinas y una cosa que me ha llamado mucho la atención era ese perfil que tienes en donde de alguna manera te has hecho a ti mismo, ¿no? Durante toda tu trayectoria profesional, empezando desde lo más básico, ¿no? Como puede ser el tema de ofrecer servicios a terceros. Cuéntame un poco cómo fue esa evolución y dónde te viene el gusanillo de dedicarte al mundo del marketing. Sí, pues comentábamos ahí entre bambalinas, el interés por el marketing me vino de una forma bastante natural desde pequeño. Mira, yo era de los que cuando había anuncios en la tele y estaba la película y cambiaban anuncios, cambiaban de canal, mis padres decían, no cambies de canal, yo quiero ver el anuncio, no quiero ver la publicidad, porque me parecían unas piezas que mezclaban creatividad, ingenio, con un propósito comercial, o sea, era algo que quería ver, ¿no? Y así empecé un poco, y también en el mundo digital, ¿no? Con el auge de los primeros ordenadores a color y portátiles, y trasteando, haciendo cositas, y empecé a ver que eso del diseño gráfico y de la creación de páginas web era algo que se me daba relativamente bien, y pues empiezas a hacer cosas para ti mismo. Y luego empiezan otros, gente que empezaba a montar negocios, que tenían un bar, que tenían una academia de idiomas, a pedirme, no, oye, yo podría tener una página web donde pudiera mis servicios, contara qué es lo que hacemos. Y dije, por supuesto. Y ahí, ¿no?, empezaron ya a salirme esos primeros trabajos, ¿no? Primero más como un juego, para ganarme un dinero extra, y luego ya pues vas formalizándolo, ¿no? Van saliendo proyectos más grandes, te haces freelance, y luego empiezas incluso llegar a tener gente en el equipo haciendo ya páginas web más grandes. En una época ya con una evolución, te hablo de un periodo a final de 10 años, ¿no?, donde ya pasaba del HTML plano a tener gestores de contenido con bases de datos, y siempre desde un punto de vista más de marketing, ¿no? Oye, esa tecnología tiene un fin, que es contar de qué va el negocio y persuadir, ¿no?, a por qué van a ir contigo y no van a ir a otro servicio, o simplemente decidir si lo compran o no lo compran, ¿no? ¿Qué le dirías a esa gente que estuvo un poco, que nos está viendo en ese entorno, que está empezando a dar sus primeros pasos? No sé, o sea, primero lo típico, ¿no?, que empiezas a ayudar a gente de tu familia o a algún negocio local, para evolucionar un poco, ¿no? Para decir, oye, mira, ¿cómo consigues pasar de lo que puede ser pues ese dinerito extra que nos puede venir bien a todos en un momento, a que sea una realidad, un negocio de verdad, ¿no? Sí, en primer lugar, eso, que experimenten y que disfruten, y que lo hagan porque realmente es algo que les llama la atención, y que bien sea por aprendizaje, por lo que se das bien, por el motivo que vean que, oye, no les importa echar horas, ¿no? Porque al final vas a echar muchas horas en el trabajo, y si puedes hacer de algo que disfrutas, mucho mejor. A partir de ahí, pues que vayan por fases, ¿no? Que empiecen haciendo esos pequeños trabajos y que no tengan miedo a dar el salto, ¿no? Si ven que eso es lo suyo y que quieren realmente dedicarse de manera profesional, que den el salto, que cojan proyectos más grandes, que incluso formalicen ya su situación como persona autónomo o como empresa, y que sigan para adelante con esos proyectos, ¿no? Porque al final, si puedes vivir de aquello que te apasiona, al final va a ser aquello que mejor sepas hacer, y por lo tanto es que serás mejor profesional. ¿Tu caso cómo viste o cómo notaste o sentiste esa necesidad de pasar de lo que era el sector servicios de agencia hacia ya trabajar dentro de un departamento interno, ¿no? Además, mucha trayectoria en multinacionales, empresas muy conocidas. Sí, al final yo creo que en mi carrera la constante ha sido, por un lado, la curiosidad, ver qué podía hacer, la curiosidad, el reto, y también diría que la tecnología, ¿no? Me encanta la tecnología para un propósito, o sea, no tecnología como un medio, o sea, como un fin, perdón, sino como un medio, que sirva para algo, para algo útil, ¿no? Para un negocio, para el tema de la salud, para lo que sea, ¿no? Y en mi caso, los negocios digitales me llamaron mucho la atención. Entonces hubo una época después ya de empezar a ver que crecía como agencia casi, no, sin llegar a tener el tamaño de una agencia, ¿no? Pero ya iba por ahí los tiros, y me picaba mucho el gusanillo de estar en el otro lado, ¿no? Es decir, yo trataba mucho con negocios,
tenía un poco el mío propio, pero desde el punto de vista de marketing, de agencia, y quería entrar en producto digital, ¿no? Entrar en alguna empresa de producto digital. Y un poco ahí empecé a buscar ese tipo de trabajo, ¿no? Más entrar a un departamento de marketing o un departamento de producto donde poder hacer esa labor, ¿no? Más de producto digital, estar en el otro lado, vamos a decir. La pregunta del millón. Tú has trabajado mucho en B2B. Sí. ¿Con qué te quedas? ¿B2B, B2C? Para mí no hay tanta diferencia. Hay más diferencia, creo, en el tamaño de empresa y en el tipo de interlocutor al que te diriges, que si es un producto B2B y B2C. Es verdad que el B2B, la venta es más racional o más larga, menos impulsiva, pero al final eso también lo da el ticket de tu producto y el tipo de empresa, ¿no? Porque al final si tú sirves a lo mejor software para autónomos, el autónomo es un decisor y si tiene una necesidad muy concreta no se lo va a pensar. Va a coger tu producto a lo mejor de 5 o de 10 euros y lo va a probar. Le gusta, se lo va a quedar y si no, no. Y eso podríamos aplicarlo al B2B en importes bajos, ¿no? En cambio, en importes altos, igual que en un B2B, si haces una venta de un software de 10.000 euros al año o incluso de 100.000 euros, pues obviamente va a haber mucha interlocución, muchos portavoces, hay que convencerles muy bien, más allá del precio, independientemente del coste, es muy importante que aquello que pongas encaje con el resto de la compañía, pero si lo piensas en B2C es muy similar. Te compras una casa una, dos, si tienes suerte, 3 veces en la vida, te compras un coche 1, 2 y 3 veces y ya no es una compra tan impulsiva, no te lo vas a pensar, lo vas a hablar en casa, lo vas a preguntar a tus compañeros, vas a buscar otras opiniones. Entonces yo creo que tiene más que ver con los ciclos de venta y el importe de la compra que empresa o consumidor. Al final yo lo llamo human to human, al final es H to H, ¿no? H to H, es hablar con personas, mostrarles de una manera sincera y elegante qué es aquello que ofreces y que decidan si es lo mejor para ellos en ese momento o no. Has dicho una cosa muy interesante, el human to human, que el marketing y que al final las ventas está la base de todo, por mucho que también hablaremos de la famosa inteligencia artificial. Más adelante, la base somos los seres humanos y sobre todo nuestras diferencias. Tú has podido trabajar durante tu trayectoria tanto con perfiles muy enfocados al ámbito europeo, al ámbito hispano, como también el mundo anglosajón. ¿Qué te quedarías? ¿Con qué destacarías de cada uno de ellos, ¿no? O sea, también como ese manual de cómo hacer, me acuerdo de la biografía de Phil Knight de Nike, ¿no? Que hablaba de sus peripecias por Japón, haciendo negocios con los japoneses y de cómo, como anécdota lo cuento, pues, si alguien no ha leído el libro, yo se lo recomiendo, pues durante el vuelo se bajó un par, bueno, no se bajó porque estamos hablando de los años 60, había comprado un par de libros sobre cómo hacer negocios o cómo entender la cultura japonesa y se los empezó a leer antes de llegar a Tokio, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves esa dicotomía entre el mundo hispano y el mundo anglosajón? Sí, es verdad que bueno, la base es human to human, ¿no? Al final todos somos humanos, buscamos unas ciertas cosas y esos anhelos, esas emociones siempre están ahí presentes, ¿no? Y es bastante universal, en mi opinión. Luego está una capa más social, más cultural, que obviamente hace pequeñas diferencias, ¿no? A mí me gusta mucho el marketing que hace el mundo anglosajón, creo que son bastante buenos en la forma de hacer marketing. Y creo que cada día más con Internet y con la globalización pues, se unifica un poco más la forma de percibir y de reaccionar a las publicidades y a la relación. Pero sí es verdad que hay diferencias, ¿no? Y esos matices pueden estar más a lo mejor que la cultura latina es más, bueno, en ese caso también la cultura japonesa es más relacional, más de primero nos conocemos y luego ya hablamos de negocios. Y quizás incluso el mundo anglosajón es más directo en ese sentido. Tiene quizás un concepto del aprovechamiento del tiempo diferente y es como, bueno, aquí vamos a hacer negocios, enséñame realmente lo que tienes, lo hacemos y nos vamos. Y luego ya si quieres nos tomamos una caña o jugamos al golf o lo que nos haga falta, ¿no? Pero digamos que es un poco a la inversa, ¿no? Y eso al final se tiene que trasladar a una campaña publicitaria, ¿no? Siempre que anheles a una forma más racional, ¿no? Cuando ya vas un poco más a tocar los sentimientos y la parte más humana, yo creo que ahí somos más similares. Por eso al final hay campañas también que funcionan muy bien a nivel global y otras no tanto, son más locales, ¿no? Se puede jugar muy bien con eso, lo global y lo local.
Hablemos un poco de tus actuales competencias. Trabajas desde hace algún tiempo en una empresa que además es Factum, que está en un sector que es de los que digamos que ha tenido un crecimiento exponencial los últimos años y que tiene un potencial, según cuentan todas las estadísticas y todos los informes, bastante impresionante, que es la ciberseguridad. ¿Con qué te has encontrado en ese choque, ¿no? De decir, oye, me meto en este tipo de sector muy tecnológico también, pero con sus características, además a veces como muy rodeado con mucho misticismo, ¿no? Porque, ¿cómo definirías, empecemos por lo básico, ¿cómo definirías la ciberseguridad o por qué un negocio debería de tener en cuenta este tipo de cosas, igual que tiene, por ejemplo, un seguro de un local o un seguro de responsabilidad profesional? Bueno, lo vemos un poco en las noticias, desgraciadamente, cada vez más, ¿no? Al final, con esta explosión tecnológica, sobre todo con los últimos avances en inteligencia artificial, la capacidad de impactos está accesible a todo el mundo, pero incluido también aquellos que lo usan para malos propósitos, ¿no? Y eso hace que a lo mejor antiguamente los ataques eran para empresas grandes, multinacionales, ¿no? con muchos recursos, y que un ataque y una penetración en esas empresas supondría un rédito alto. Y se trabajaba mucho ese tipo de ataques. Ahora la tecnología, desgraciadamente, ha democratizado ese tipo de ataques y ya no necesitan ir a una gran corporación, pueden atacar a miles de pequeñas empresas, de manera que pues, saques un porcentaje de éxito de ahí, ¿no? Y eso se ha visto mucho en Factum, ¿no? Donde yo trabajo, es una empresa de servicios de ciberseguridad que lleva 15 años en el sector. Y que por esa misma dinámica del mercado empezó atendiendo a grandes corporaciones, y ahora, teniendo esa especialización de grandes corporaciones, queremos llevar todo nuestro conocimiento también a una empresa más mediana, donde está empezando a sufrir este tipo de ataques. Y ahí es lo que digo, la parte de inteligencia artificial, nosotros la usamos para la defensa y también se usa para atacar, ¿no? Desde suplantar identidad, a hacer ataques masivos, a poder generar código de forma malintencionada muy rápido. Entonces ahí, bueno, pues son un combo, como suele pasar con toda tecnología, ¿no? Es un arma de doble filo, ¿no? Hay que saber usarlo para darle una practicidad. ¿Y cómo vendemos algo tan etéreo o algo tan inmaterial como la ciberseguridad? Bueno, al final es el concepto de seguridad, ¿no? Que también está presente. Yo he trabajado también en banca muchos años, y seguridad y confianza, de hecho, son dos cosas que tienen muy en común, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos en Factum es proporcionar esos servicios de seguridad, es decir, hacer que tu empresa esté más preparada para un ataque. Y en el caso de que lo recibas, que tarde o temprano lo recibirás, poder recuperarte y accionar lo más rápido posible, ¿no? Al final, en el mundo de la ciberseguridad hay varias capas. Está la protección pasiva, tienes en el caso de la digital, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros, ciberseguridad, pues tienes protección de los activos de tu empresa, protección de la información, protección de los accesos. Y luego también está la vigilancia. Es una vigilancia 24/7, donde todas esas señales y alertas que has configurado previamente puedes ver, con ello puedes ver qué está pasando en tiempo real y reaccionar rápidamente, ¿no? En caso de que estén intentando un ataque o ya se haya producido. Volvamos al tema de la IA, que también entre bambalinas estábamos hablando de diferentes usos, ¿no? ¿Tú estás a favor, estás en contra, tienes tus reservas? Cuéntame un poco, ¿cuál es tu punto? ¿Eres Team IA o no Team IA? Sí, bueno, ahora la IA que se habla ahora realmente es la IA generativa, ¿no? Que es como la punta de lanza o la última era de la IA, ¿no? Los que tenemos ya unos años, ¿no? Ya hemos vivido varias oleadas de inteligencia artificial. Y de hecho, yo en la carrera yo hice ingeniería informática y ya recuerdo el año 2000 y poco hacer sistemas expertos, ¿no? Que es lo que era la punta de lanza entonces, ¿no? Que era era un sistema donde tú le das toda la información y le das la entrada y la salida. Le dices, bueno, si pasan estas cosas, este es el resultado. Y a partir de ahí infiere, si le das un nuevo input, ¿no? Una nueva entrada, te da el resultado. En ese caso, me acuerdo que nosotros, bueno, yo en este caso en el proyecto lo dediqué a detectar trastornos psicológicos, ¿no? Decías, bueno, te hacía una serie de preguntas y te decían, bueno, pues con un grado de probabilidad X, esta persona tiene autismo, y así, de diferentes enfermedades mentales, ¿no? Y eso era IA también, ¿no? ¿Por qué no era generativa? Porque
Al final no sacaba una nueva versión de algo, de unos inputs diferentes a los que tenían, ¿no? Ahora la generativa lo que te hace es, tiene toda esa base de conocimientos, lo mezcla de cierta manera que el resultado es único, ¿no? Podemos debatir cuánto de único es, ¿no? Pero bueno, lo mismo podríamos decir de un pintor, ¿no? Porque un pintor lo primero que hace es haber estudiado mucho la pintura, haber practicado mucho los cuadros de otros y un momento en el que es creativo y en base a ese conocimiento casi inconsciente que tiene, ¿no? Pinta su propio cuadro, ¿no? Entonces eso podríamos decir que es un símil actual. Yo creo que en línea un poco con ya sea la IA o la tecnología en general, yo creo que la clave está en el hecho de, por un lado, aunque suena tópico, a cómo se utilice, pero sobre todo teniendo en cuenta de que no tenemos que ser esclavos de la tecnología, sino que la tecnología tiene que ser un recurso siempre para todo lo que nosotros queramos conseguir. Es decir, si vamos a utilizar la herramienta más conocida o más demandada en el mercado, como puede ser ChatGPT, pues ver cómo ChatGPT nos puede ayudar a solucionar tareas que pueden ser normalmente cotidianas o recurrentes o que nos absorban un tiempo en donde al final el valor añadido es lo nuestro, ¿no? Es decir, nosotros como personas y como profesionales en este caso, ¿cómo le podemos dar ese punto, ¿no? Es una herramienta más muy potente que tenemos ahora, que va a cambiar ciertos paradigmas y lo mejor es aprovecharla cuanto antes. Y hablando un poco de, ya no tanto de IA, pero vamos a ir a plataformas. Me contabas un poco, también entre bambalinas, estábamos hablando de esa evolución que tú también viviste y de cómo el hecho de llegar primero a una tecnología, ¿no? o a algo que está ahí un poco latente, pues obviamente el que llega primero pega dos veces, o el que golpea primero golpea dos veces, se suele decir, ¿no? Pasó en su momento, hemos visto casos con el tema de la publicidad, con Meta y tal. Probablemente lo estamos viendo ahora también con el tema de la IA. Y me gustaría hablar en ese sentido de, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? En general. Es decir, estamos viendo como una transformación de lo que conocimos allá por el año 2003, que empezó LinkedIn, 2004, que empezó Facebook, 2006, que empezó Twitter, ahora X. ¿Tú cómo has vivido también un poco esa transición y cómo crees que encaja en este mundo B2B? Sí, de la primera parte no, de la parte más de transición, al final es un poco como está pasando ahora con la IA. Aquellos que usan, que experimentan con la nueva tecnología y que le acaban encontrando el caso de uso y el potencial que tienen, ¿no? en algo muy específico, pues al final tienen las de ganar, ¿no? Tienen una ventaja competitiva que otros no tienen, ¿no? Yo recuerdo usar los anuncios de Facebook Ads para atraer gente a unos eventos presenciales que hacía con una asociación. Y al principio alucinábamos con los resultados, porque al final éramos los primeros que lo hacíamos en ese entorno, llegábamos a muchísima gente y llenábamos siempre las convocatorias a un coste muy bajo, por coste por clic de céntimos, ¿no? Y bueno, toda la tecnología tiene su, ¿no? su capa de adopción, luego tiene un punto de saturación donde bajan el uso y se establece, ¿no? como una tecnología más, ¿no? Una capa más de todo aquello que puedes usar. Y pasó con Facebook en esa época, un poco más tarde empezó a pasar con Instagram y TikTok y redes sociales más de vídeo, YouTube incluso, y yo creo que ahora está llegando a ese punto, ¿no? que empieza a estar saturado. No 100%, yo creo que todavía se pueden hacer cosas diferentes, pero bueno, lo veremos, viviremos una evolución, veremos qué es lo nuevo que viene después, ¿no? Y entre tanto, pues hay que estar ahí, hay que usarlo siempre de manera inteligente, ¿no? Al final puedes experimentar, pruebas un poco, ves cómo funciona y vas viendo qué cosas funcionan para tu público, ¿no? Porque en esa curva de adopción que hablamos, pues no todas las personas ni no todos los sectores van al mismo ritmo, ¿no? Siempre hay sectores que lo adoptan rápidamente y sectores que van un poco detrás. Y eso es un poco, bueno, es probar, ver si estás en el momento adecuado, usarlo, y en el momento que veas que ya no tiene tanta atracción, probar otras cosas. Eso no, es un poco la fórmula que siempre he seguido y que yo creo que va a estar presente siempre. Y hablando del tema del orgánico, como curiosidad, o sea, ¿tú utilizas LinkedIn en tu día a día? Sí, de hecho bastante, a épocas, pero es una herramienta que me gusta bastante. ¿Y cómo has visto o cómo ves el LinkedIn que conociste en sus inicios y cómo lo ves ahora? Sí, bueno, como red social más de negocio, más corporativa, ¿no? Al principio era mucho más estática, de decir, bueno, este soy yo, este es mi perfil. Tenía ya un pelín la parte relacional de contactos uno a uno, ¿no? Y ahora cada vez más, bueno, también antes era más un portal de anuncios para luego llevarte a otros medios y cada vez más es una red cerrada donde necesitas estar dentro de LinkedIn sin salir a otro lado para
para tener cierta relevancia, ¿no? Están haciendo algunos intentos de poner vídeo, de asemejarse más a una red social audiovisual, siempre con contenido corporativo, y bueno, es una transición, yo creo, en mi opinión, es delicada, ¿no? Porque LinkedIn tenía aquello que era, o tiene todavía, que te diferencia, que es red, vamos a decir, de negocios o profesional, ¿no? También para gente corporativa que quiere entrar en contacto con gente como ellos. Y creo que en ese sentido la parte de contenido y la parte de educación lo están haciendo bien, porque todavía yo personalmente sí que lo uso sobre todo para bien contactar con profesionales afines o para seguir gente que pone contenido relevante, ¿no? Que realmente entro y sigo a X personas porque cuando les leo digo, realmente me están aportando algo nuevo para mi trabajo, ¿no? Dentro de este mare magnum en el que nos estamos moviendo, ¿tú crees que cómo valoras el hecho de a lo que nosotros nos dedicamos, que es al final la venta, ¿no? Parece que está estigmatizado. Hablamos de LinkedIn, ¿no? Y hay gente que se puede molestar porque tú tengas un approach comercial, por ejemplo, a través de LinkedIn, porque considera que no es el canal. Pero por otro lado, al final es una red social profesional. ¿Está mal visto vender? A ver, es verdad que quizás, y yo creo que cada día menos, pero en España tiene cierto estigma, pero para mí vender es ayudar a decidir. O sea, ayudar a la persona si necesita algo o si quiere algo. Y así es como yo lo enfoco, y yo creo que la gran mayoría de profesionales de las ventas lo enfocan de esa manera. Y desde el marketing, además, es un poco lo que apoyamos, ¿no? O sea, para mí, marketing y ventas son como dos caras de la misma moneda. Luego usaremos herramientas diferentes, incluso los perfiles pueden ser diferentes, que bueno, ahí podemos entrar en una conversación también dentro del marketing hay perfiles muy diferentes también, pero al final la esencia y el objetivo es el mismo, es dar a conocer un producto o una solución y a la persona que tú crees que le va a interesar, y que esa persona decida si es un producto que es para él y si está en el momento adecuado para comprarlo. Muy interesante. Al final, las dos caras de una misma moneda, efectivamente. Porque es que sin la parte de marketing, la parte de generación de demanda, probablemente es más difícil cerrar una venta, ¿no? Yo me acuerdo, en ese sentido, tenía una conversación hace algún tiempo en un desayuno informal entre colegas, y hablábamos del remarketing, por ejemplo, ¿no? Y de cómo, por ejemplo, pues, en su caso tenía un cliente que al final decía, a mí es que lo que mejor me funciona es el remarketing, con lo cual voy a invertir solo en remarketing. Claro, le decía, hombre, está muy bien, obviamente el remarketing que está hecho, está performance y tal, está estupendo, pero claro, si no tienes una audiencia a la que impactar y hacer remarketing es complicado. Sí. Es decir, ¿te has tenido que pelear tú también en ese tipo de batallas alguna vez a lo largo de estos años, de intentar también evangelizar o ofrecer un poco esa perspectiva, decir, oye, está muy bien, pero es que esto vamos de funnel, ¿no? O de etapa? Sí, yo creo que en cierto modo, o sea, cuando entras en el detalle del marketing actual, es complejo, es bastante complejo, pero si te quedas en la esencia, el marketing debería ser algo muy sencillo, es tener un producto, darle un empaque únicos, que sea atractivo, exponer qué es lo que es realmente diferencial de ese producto, que eso es el trabajo arduo y entre bambalinas que no se ve, y una vez que lo tienes, darlo a conocer, ¿no? Y ya está. Y luego, si vamos entrando más en etapas de venta, pues también eso, ayudar al decisor con las dudas que pueda tener a la hora de comprarlo, ¿no? Ahí influye mucho también los ciclos de venta, el ticket medio que hablábamos al principio, etcétera, ¿no? Esa es la base de marketing. En ese sentido dices, bueno, pues suena sencillo, ¿no? Ahora, cuando te pones a implementarlo, a día de hoy, el llegar a ese cliente, a ese consumidor final, es muy complejo, porque hay muchos medios, los medios están totalmente atomizados, los canales están muy atomizados. Antiguamente ponías un anuncio en la tele, que es verdad que estaba al alcance de poca gente, pero lo ponías, te veía a toda España, ya está. Ya has llegado a tu público y a muchos más que no le interesa, pero más o menos habías llegado al público objetivo, ¿no? Ahora pues tienes que buscar los medios, los canales, el momento adecuado y compites con miles de estímulos que tienes durante el día, ¿no? Entonces, eso hace que haya un juego de tecnologías y nuevos canales que ir probando continuamente. Y ahí es donde entra, por ejemplo, lo que comentas del remarketing, ¿no? El remarketing, en el fondo, no es más que recurrencia de marca. Claro, te veo un día, a lo mejor he recibido 1000 impactos ese día, ni siquiera me he dado cuenta que te he visto, te veo 4 veces, hay más probabilidades de que en algún momento le prestes atención.
y esa persona que le presta atención y a lo mejor visita tu web, pues ahora le puedo volver a impactar, ¿no? Y vas un poco generando esa marca, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues lo que dices, no acabas ahí, ¿no? Generas esa marca y vas haciendo diferentes acciones. Cuanto más tecnificado lo tengas, más fácil es conocer a tu cliente y hacer una creatividad, esa parte humana y de conexión, que sea justo al tiro de la persona que lo está viendo, ¿no? Pero ya digo, todo esto al final no es fácil, no hay muchas líneas gris, la información nunca es completa, siempre, ojalá pudieras decir, mira, los que pongo este anuncio resulta que tienen este perfil y compran esto. Siempre hay líneas grises y tienes que ahí entra un poco ya la experiencia, ¿no? y los años de haber hecho muchas campañas, que siempre hay un punto que dices, bueno, ahora esto ya por instinto creo que esta es la opción correcta por donde tenemos que tirar, ¿no? Porque nunca tienes los datos que, claramente en los que te dicen esto es A y esto es B, sino es como una línea gris y vas un poco probando, ¿no? Y con esa experiencia sacas hacia dónde tirar. Fíjate qué complicado es intentar también poner en práctica lo que estás comentando, el hecho de saber o de tener esa cierta paciencia para entender que todo es un proceso y que como en cualquier proceso al principio vamos a sufrir por unas etapas de incertidumbre, ¿no? Hasta que podamos gestionar la información y tomar decisiones. Se habla mucho ya desde hace algunos años de que el dato es el petróleo del siglo XXI, pero también desde mi punto de vista tenemos un problema con el dato, que a veces tenemos un pequeño síndrome de Diógenes en el que nos gusta acaparar mucho dato, pero luego no hacemos nada con ese dato. Cuéntame, en todo este conglomerado, estamos hablando de tecnología, estamos hablando también de emociones, de personas, ¿dónde encaja el dato dentro de todo ese proceso? La famosa parálisis por análisis, ¿no? Bueno, ahora tenemos una ventaja, como fíjate, con las IAs generativas, que le puedes dar un conjunto enorme de datos y le dices, dime qué significa esto, ¿no? Y aunque a lo mejor no sea la opción correcta, sí que te da ideas. Entonces, bueno, te ayuda a procesar toda esa información, ¿no? Le puedes decir, bueno, organízame de esta manera, de esta otra, ahí ganas mucho tiempo, ¿no? Pero al final, en la última instancia, sigues teniendo que tomar la decisión de, bueno, ¿qué camino tomo, no? Y eso yo creo que se gana también con la experiencia. Al principio, pues, cuando es tu primera campaña, si ves un resultado claro, genial, tiras por ahí. Si no lo ves, que la mayoría de las veces tienes que elegir. Eliges, miras, esperas un tiempo prudencial según tu modelo de negocio y ves si tiene éxito o no. Y tienes que decidir, ¿lo intento otra vez más adelante o pruebo otra cosa totalmente diferente, ¿no? Porque esto es algo que pasa mucho en marketing, que tú puedes hacer la misma campaña en dos momentos diferentes y una vez ha funcionado y la otra no. Y entonces tienes mucha variabilidad. Pero yo creo que con el tiempo, con la experiencia, aunque sigues teniendo esa variabilidad, desarrollas un olfato, ¿no? De decir, creo que tirando por aquí voy a llegar antes, ¿no? Y es un poco lo que te permite hacer cosas con resultados en el menor espacio de tiempo. Pero ahí no queda otra que hacer cuantos más cosas mejor, en cuanto menos tiempo mejor y en cuantas más veces lo iteres, mejor, ¿no? Casi me acabas de definir el growth hacking, también algo que estamos... yo creo que si tenemos que utilizar esa terminología anglosajona últimamente que más nos resuena, pues puede ser growth hacking, copywriting y alguna cosa más, ¿no? Está como, todo el mundo habla de growth, ¿no? Pero yo sé que también he estado curioseando, sé que tienes una buena relación con el mundo del growth. Cuéntame, ¿realmente la gente sabe lo que es el growth? El growth, bueno, como la propia palabra indica, al final es hacer crecer un negocio, ¿no? Pero todo este movimiento de growth hacking es traer al mundo analítico, al mundo, el método científico al entorno del marketing. Porque esta intuición que te digo, que se va desarrollando, si la haces con una metodología detrás de datos, vas a llegar mucho antes a hacerlo, ¿no? Curiosamente, yo cerca del año 2012, 2010, estando en los servicios centrales de Europa en PayPal, estábamos haciendo growth sin llamarlo growth, porque es justo, por esa época estaba empezando, pero al final lo que hacíamos es decir, oye, mira, tenemos un proceso, queremos aumentar la tasa de conversión de la gente de adopción de la gente que abre una cuenta, se abría una cuenta, pero muchos no hacían nada más allá, no la empezaban a utilizar. Entonces decían, bueno, ese es el objetivo, ¿no? Tienes una métrica, una North Star, que es uno de los conceptos del growth, ¿no? Queremos llegar a superar la tasa de adopción en X puntos. Y a partir de ahí, pues desarrollabas hipótesis. ¿Qué podemos mejorar en ese proceso de onboarding para llegar a esa tasa de adopción? Tenías 10, 20 experimentos. Los rankeabas por varios indicadores y empezabas a ejecutar. Mirabas a ver cuál te podía llevar más tiempo, cuál crees que tendría más impacto, qué recursos necesitabas y ejecutabas. Ejecutabas lo más rápido que podías, que una organización multinacional con muchos empleados y miles de proyectos
era complicado. Entonces, hacías tus experimentos, veías resultados y al final, sobre todo, la suma de cada uno de esos pequeños experimentos es lo que realmente te daba ese crecimiento en la tasa, ¿no? Era una composición de pequeñas sumas que estabas hablando, a lo mejor, si subías un punto porcentual esa tasa de adopción, estabas hablando a lo mejor de miles de euros, ¿no? Miles o cientos de euros, cientos de miles. El growth es solo para... O sea, vamos a ir desmitificando, ¿no? Porque tú has puesto un ejemplo clarísimo de eso de... No, el growth hacking está enfocado solo a emprendedores. Oiga usted, que PayPal en el año 2012 ya tenía una trayectoria y aunque no supierais, aunque no lo hubierais puesto la coletilla, ya teníais esa metodología. Tú que trabajas también puntualmente con temas de emprendimiento y de mentorías y tal... ¿cómo lo ves o cómo le enfocas a la gente, ¿no? ¿Cuáles son esos primeros consejos que le puedes dar a alguien que está arrancando o que quiere levantar una ronda? Sí, sobre todo de primeras es una mentalidad, ¿no? Quiero llegar a un sitio concreto y voy a intentar hacerlo bien, pero en el menor tiempo posible. Entonces, para eso muchas veces tienes que probar. Entonces, tienes que probar y si documentas ese camino, entonces empezarás a adquirir conocimiento, ¿no? Decir, oye, pues mira, probé esto, luego vas atrás, oye, a ver qué es lo que hice, mira, esto me funcionó, esto no. Muchas veces vuelves atrás y repasas aquello, yo soy muy de apuntar lo que voy haciendo y a veces te repasas unos años después lo que habías hecho, cómo lo habías conseguido y sacas más claridad de aquello que hiciste al repasarlo más adelante, ¿no? Entonces, con una metodología un poco más concreta, pero al final el growth es llevar esa parte analítica, esa parte científica, a unas disciplinas que tradicionalmente eran más humanistas, más de letras, vamos a decir, ¿no? Entonces aquí es ambas cosas. Y a nivel de negocio, de crecimiento de un emprendimiento, ¿no? Es un poco similar. Prueba cosas, porque sobre todo si estás intentando montar una startup o una empresa que es nueva, que va a aportar algo diferente, no vas a ver claro qué funciona y qué no funciona. Entonces muchas veces es intentarlo, ver cómo reacciona el mercado, tus clientes y perseverar, porque va a ser un camino difícil. Yo, he visto empresas, yo he estado en cursos mentorizando en cursos de startups y bueno, al final es una actitud también del emprendedor, ¿no? Que ves los que perseveran y tienen madera y dices, mira, este persevera, tiene una actitud de curiosidad ante todo, de probar, de hacer y no se achanta, ¿no? Y esos al final son los que llegan lejos. Y ya para ir terminando, vamos a hacer un poco de oráculos, ¿no? Si tuvieras que quedarte con algo de aquí a los próximos años, al próximo lustro, por ejemplo, en nuestro sector, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿O por dónde crees que van a ir los tiros, ¿no? Hemos hablado también de IA, hemos hablado de ciberseguridad, obviamente, hemos hablado de redes sociales, hemos hablado del marketing convencional, como ese human to human, ¿no? ¿Con qué te quedas? Yo me quedo con la esencia que siempre es una persona o empresa, grupo de personas, que al final las empresas son grupos de personas, llevando algo a un mercado para satisfacer la necesidad, curiosidad o deseo de unas personas, ¿no? Entonces eso tiene que ser la base. A partir de ahí hay muchas tendencias en las diferentes fases de ese proceso, ¿no? En un proceso de poner esa información en el mercado, ¿no? Que la gente te conozca. Ahí tenemos esa fragmentación de canales ahora mismo, un coste elevado cada vez más de publicidad en esos canales y yo creo que poco a poco, como suele pasar en estos mercados, se irá aglutinando, ¿no? Quedarán unos pocos canales y surgirán otras nuevas formas de llegar al consumidor diferentes. Yo creo que, por ejemplo, el volver a hacer eventos presenciales, en volver a tener ese toque humano, después de una época que hemos tenido de mucha digitalización y poca presencia, es algo que puede marcar la diferencia en el medio plazo, ¿no? Más allá de ahí, pues tampoco tengo la bola de cristal, ¿no? Y obviamente en la parte más de eficiencia, de cómo poder hacer más con menos, toda la IA generativa aporta muchísimo valor al marketing, ¿no? Y esas serían un poco las dos tendencias. Pues oye, Pablo, muchísimas gracias por compartir este ratito con los espectadores de Lorem Ipsum. Y oye, que me lo he pasado muy bien. Y por supuesto, dos Pablos nunca pueden decepcionar. Muchas gracias. Así que cuídate mucho y nos veremos en eventos presenciales, si Dios quiere. Muy bien. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta la próxima.